Jorge Douglas Price, quien está con nosotros y vamos a solicitar su presencia. Voy a hacer mención muy breve de una síntesis de su trayectoria académica. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, graduado con diploma de honor, máster en teorías críticas del derecho y la democracia por la Universidad Internacional de Andalucía, doctor en investigación jurídica, Universidad de Liege, donde realizara también estudios postdoctorales. Obtuvo el premio Fernando Albi, Alicante, año 2000. Es profesor titular regular de Teoría General del Derecho 1 y 2. Es director del Centro de Estudios Institucionales Patagónico de la Universidad Nacional del Comahue, así como de diversos proyectos de investigación. Coordina actualmente la Red Internacional de Investigación y Acción en Derechos Humanos. Es profesor invitado de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras, autor y coeditor de varios libros, entre ellos La decisión judicial y la letra y la ley, estudios sobre derecho y literatura en coautoría con Carlos Cárcova y Alicia Ruiz. Es autor de numerosos artículos publicados en su país y en el extranjero, así como miembro de diversos comités editoriales. Fue presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, juez de cámara de la provincia de Río Negro, fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, evaluador de revistas, proyectos de investigación e instituciones académicas y jurado de diversos consejos de la magistratura. Pues es una brevísima semblanza a nuestro queridísimo amigo, el doctor Jorge Douglas Price, quien generosamente ha aceptado, como siempre, acompañarnos y participar. Es un privilegio escucharla. Entonces, pues vamos a recibirle con un fuerte aplauso para que inicie su participación. Adelante. Gracias, Rafael. Tengo que agradecer también a mi amigo Luigi Di Villano, que me está facilitando su notebook para poder participar con ustedes, puesto que estamos justamente en Belo Horizonte, en el Brasil, participando del 5º Congreso Latinoamericano de Direito, Memoria, Democracia y Crimes de Lesa Humanidade, organizado por nuestro común amigo Lucas de Alvarengo Gontillo. Tengo enorme placer de estar viendo aquí a mi querida amiga Aparecida. un grande abrazo. Así que por unos minutos voy a ser Jorge Douglas Price con el nombre de Luigi Di Villano, o Luigi Di Villano apareciendo como Douglas Price. Es un truco informático. Entonces, voy a tratar de llevarles a ustedes algunas reflexiones a partir de un ensayo que me puse de acuerdo en esto con Rafael, porque los tiempos son muy tiranos y no me dejaban preparar algo distinto y nuevo con este congreso que ocurría simultáneamente, así que le ofrecí poder trabajar el mismo tema. Y el tema es la cuestión de la utilización del término pueblo en el contexto de una obra que es capital en la cultura política, jurídica del Brasil. Ese texto es
os sertões, o los sertones, como fue traducido al español, y que relata la historia de un gravísimo incidente ocurrido en finales del siglo XIX en una pequeña población del sertón de Bahía, en el norte del Brasil, donde apenas, digamos, a muy pocos años, esto ocurre entre 1896 y 1897, y ustedes quizá recordarán que la República fue declarada en el Brasil prácticamente de manera pacífica a partir de una revuelta militar en 1891. Pero comienza poco tiempo después una refriega, podemos decir, con una comunidad que se había desarrollado en el sertón de Bahía. Para quienes no han conocido o no conocen sobre la realidad brasileña y sobre la terminología del Brasil, el sertón es un espacio interior, un espacio cuasi desértico. De hecho, sertón sería como un aumentativo de desierto, en donde se fue desarrollando con el correr de los siglos, desde la misma colonización europea, un tipo de población, un tipo de incluso conducta al interior de ese espacio, que con el nacimiento de la República originó una reacción del nuevo orden, ustedes recordarán que la bandera del Brasil tiene en su centro el lema orden y progreso, que es un lema literalmente tomado de las ideas de Augusto Comte. Es decir, es un lema esencial del positivismo. Y lo que yo trato de exponer aquí, o mejor dicho, lo que expone da Cunha en Os Sertões, es el proceso según el cual, luego de 4 campañas militares llevadas a cabo por las 2 primeras por el gobierno del Estado de Bahía y las tercera y cuarta por el gobierno nacional, terminaron por arrasar a esta población de este pueblo llamado Canudos, al que Euclides da Cunha, el autor de esta novela que les refiero, inicialmente describe como un pueblo subdesarrollado, podríamos decir, con las expresiones de hoy, con una visión de cuño absolutamente positivista, lombrosiana, vaticina que es un tipo de raza, así lo denominan. Pensemos en finales del siglo XIX, en donde el lenguaje racista predominaba, y digamos, de antemano, cuando describe este tipo que nosotros llamaríamos tipo cultural, él lo describe como un tipo racista destinado a desaparecer. La novela tiene 3 partes en rigor. La primera parte es el ambiente, la segunda parte es el hombre y la tercera parte es la lucha. Es decir, él primero describe cómo es el sertón, luego describe cómo es el sertanero, sertanejo, como se dice en el Brasil, o en portugués, perdón, y finalmente describe estas campañas. Desde un comienzo, él, podríamos decir, apelando o parafraseando el título de una conocida novela, es
casi como decir la crónica de una masacre anunciada, ¿no? La crónica de una masacre anunciada. Entonces, trato entonces en el ensayo que realizo sobre esta historia de decir algunas cosas sobre la relación de las palabras con la constitución de los sentidos políticos. Digo que los conceptos tienen historia y con esa afirmación abro el ensayo convidando a desconfiar de las palabras, especialmente de aquellas que usamos con aparente naturalidad como democracia, república o pueblo. Según Koselleck, entender la historia implica entender la historia de los conceptos. Y adiciono, la historia de los conceptos nunca es lineal o pacífica. Estamos en una perpetua lucha de significados. Este trabajo, entonces, que les propongo a ustedes, que voy a proponer aquí también, se inscribe en el campo de la lucha semántica. A partir de una perspectiva discursiva inspirada en las categorías de Ernesto Laclau, el pensador, filósofo argentino que escribiera con Chantal Mouffe, puedo decir que Euclides da Cunha, con su obra Los Sertones, Os Sertones, realiza una operación lingüística hegemónica, una operación semántica hegemónica, que busca establecer un concepto de pueblo y de república en la transición del siglo XIX al siglo XX. Como les decía, estos sucesos que él describe ocurren entre 1896 y 1897, y él escribe o publica su crónica 5 años después. Cuando él va él es designado para escribir para un diario en la campaña, en la tercera de estas 4 campañas, su primera posición frente al conflicto es la de, pudiéramos decir, la supremacía de la raza blanca, la supremacía de un tipo cultural y la supremacía de un modelo político claramente superior al de los sertaneros. Y sin embargo, a medida que van ocurriendo las campañas y va tomando cuenta de la cultura de ese pueblo, y va tomando cuenta de la resistencia que oponen los sertaneros a las fuerzas militares que trataban de reprimirlos, él lentamente, y cuando observa, la ferocidad con que esos ejércitos que venían para traer la civilización, para traer el orden al sertón, para traer el progreso al sertón, destrozaban a esa ciudad de Canudos y mataban, incluyendo, como dice una pensadora brasileña del siglo XX, utilizando una forma primitiva de napalm. Ella escribía en los años 60, cuando el mundo conocía los horrores de Vietnam, ¿no? Dice, porque en los finales de la lucha, el ejército brasileño arrojaba sobre las viviendas de esta ciudad de Canudos latas de querosén y luego disparaba granadas con las cuales las incendiaba. Es decir, una tecnología terrorífica parecida a la que utilizó el ejército norteamericano en Vietnam, ¿no? Entonces, nada, quiero decir esto para explicar que lentamente Euclides da Cunha va mutando a medida que va avanzando su descripción de los sucesos, y va como reconociendo ese otro pueblo que está en el sertón, ese otro pueblo que el Brasil ignora,
reconociendo de alguna manera, como ha quedado dicho por muchos investigadores e investigadoras brasileños, el Brasil profundo, el Brasil ignorado, el Brasil excluido, ¿no? Digo en el trabajo, en Canudos, esta ciudad que fue arrasada, como en Troya, hay una idea que se continúa quemando como si estuviese en un fuego perpetuo, ¿no? Aún sí, Canudos, en los años 60 del siglo XX, quedó sepultada bajo agua, en lo que podría ser una metáfora negra, si vale la expresión, de lo que realizó otra dictadura, la dictadura de los años 60, desarrollando un proyecto hídrico y poniendo a las ruinas de Canudos, a lo que había quedado después de aquella guerra, es un tema que después quisiera discutir si hubiera tiempo, poniendo a esta ciudad bajo toneladas de agua, es decir, hoy Canudos está sepultada en agua. Aquel fuego fue apagado con toneladas de agua. Por eso formulo aquí una advertencia epistémica. Estas reflexiones se basan en cuestionamientos, mal traduje, que podríamos entender como términos sagrados, ¿no? Ya los dije, democracia, república, pueblo. Expresiones que usamos con cierta facilidad, pero que no decimos la misma cosa cada vez que las usamos, o sea, cada vez que comunicamos. Por eso, el propio Koselleck enseña que la investigación de los conceptos y de su historia lingüística forma parte de las condiciones mínimas necesarias para la comprensión de la historia, bien que con sus definiciones se implica a las sociedades humanas. Es decir, en estas definiciones, como entendemos estas palabras, se construyen las sociedades humanas y se decide quiénes poseen derechos, quiénes no poseen derechos, quienes tienen acceso a los bienes, quienes no lo tienen, quienes en definitiva están incluidos, quienes están excluidos, incluidas, excluidas. Tendría que hacer aquí una breve reflexión, pero no tenemos tiempo, sobre la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, justamente en apoyo de esto que estoy diciendo, y de Raffaele de Giorgi, en el sentido de que ellos consideran a la sociedad como las comunicaciones que los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos. Es decir, esta es una definición muy radical de la teoría de los sistemas, que indica que lo que llamamos sociedad no es la agrupación de los cuerpos como solemos pensarla, sino que es las comunicaciones que los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos. Por tanto, desde esa perspectiva, toda comunicación interviene en ese proceso de sentido, de producción de sentido, lo que significa que en cada momento histórico son definidos los campos de inclusión y exclusión pragmática de las personas, ¿no? Por ende de los derechos, que acaba explicando cuáles cuerpos humanos tienen acceso a los bienes básicos de sobrevivencia o a la simple sobrevivencia. La tesis central de este artículo que estoy por compartir aquí en Belo Horizonte dice que la llamada guerra de Canudos, yo me resisto a llamarla así, no, creo que no tendré tiempo ya para explicarlo, dejó una marca anémica, una marca en la memoria cultural del Brasil que todavía perdura como una catarsis de una auténtica tragedia, porque justamente Euclides da Cunha, a medida que va desarrollando su texto, plantea que los sucesos, de alguna manera deja ver que los sucesos que van a acontecer son inevitables. Si el sertón
físico, el sertón, la naturaleza del sertón es como es, los habitantes del sertón deberán ser como son, y por tanto, para que el Brasil pueda progresar, para que el Brasil pueda ser puesto en orden, para que el Brasil se pueda desenvolver con los cánones de lo que se entendía en los fines del siglo XIX, cánones, por cierto, de orden racista, de orden patriarcal, no quedaba otro destino para Canudos que el que tuvo, es decir, el del arrasamiento. Y esto es lo que quiero destacar, denunciar, poner en tela de juicio, ¿no? Y digo, la historia de Dacuña está atravesada por el positivismo, el evolucionismo, el racismo eurocéntrico que construye semánticamente al sertanejo como una anomalía, así lo llama, una anomalía, un cuerpo, unos cuerpos que deben ser excluidos. Y esa exclusión finalmente se materializó a través de las sucesivas campañas militares que no solo arrasaron a esta población, era una población de cerca de 25.000 habitantes. Piensen ustedes que cuando estos hechos ocurren, Canudos tiene 25.000 habitantes y San Pablo tiene 200.000. San Pablo es la principal ciudad en cantidad de habitantes y tiene 200.000, es decir, era una población significativa y fue arrasada, ¿no? Podría terminar porque veo que el tiempo se agota, ¿verdad, Rafael? Ya estamos sobre el horario. No te escucho, me parece que estás... 4 minutos. 4 minutos. Bien. Canudos es una disputa sobre el sentido de la diversidad admisible, desde mi punto de vista. Dacuña, que es un observador atento, aún si, como dice Zizek, todos portamos una ideología y miramos el mundo con los anteojos ideológicos que hemos construido y no podemos ver de otra manera, puesto que la lente ideológica es una lente intraocular, Dacuña observa, vuelvo a decir, al habitante del sertón como un positivista clásico del siglo XIX, ¿no? Tiene inoculado, digo yo, el virus de la objetividad. Para él, Canudos era una tapera dentro de una gruta. Allí se estableció un régimen modelado por la religiosidad de un apóstol extravagante. Algo que no les he contado todavía porque no quería no tener tiempo, es que en los 20 años anteriores a estos sucesos, un personaje que es absolutamente relevante en esta historia, llamado Antonio el Consejero o Antonio Conselheiro, ha recorrido este espacio del sertón construyendo iglesias, construyendo cementerios, resolviendo problemas del agua de la gente, transformándose lentamente en una suerte de líder religioso, que de todas maneras, pese a esto, desde la observación que hace Dacuña, es un apóstol extravagante, un necio, una persona que no comprende la modernidad, por así decirlo, ¿no? Y esa población, definida también como subdesarrollada, como limitada, como destinada a la desaparición, se sintió subyugada por su prestigio, puesto que no podían hacer otra cosa, pues, ya que se encontraban en las condiciones del periodo social inferior al que la raza humana estaba llegando en los finales del siglo XX.
Acá ustedes pueden leer, obviamente, ver en clave casi anticipada lo que luego pueden encontrar en Spengler, ¿no? Así que esta historia de Canudos es una historia, yo le diría, aterradora. Yo no la conocía hasta haber sido invitado para este congreso y haber leído esta obra, que es una obra fundacional para el Brasil y que me parece que toda Latinoamérica tendría que conocer como razonamiento acerca de qué modo ciertas operaciones ideológicas producen exclusión, producen muerte. Es un profesor de los que está convidado a este congreso y una profesora reflexionaban hoy sobre las analogías que se podrían establecer entre esta historia de Canudos y lo que ha ocurrido 2 días atrás en Río de Janeiro. Cómo la ceguera funcional que desarrollan los aparatos políticos puede llevar a extremos de exterminio como el que se ha llevado a cabo en Río de Janeiro, o el que se ha llevado a cabo en Gaza, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, me pareció importante traer esta observación de esta historia, haciendo hincapié fundamentalmente en el hecho de que la cultura se construye en esto que llamo la lucha semántica, la disputa por el sentido. Obras como Los Sertones de Euclides de Acuña son obras que reflejan, que transmiten una descripción de la sociedad sobre la cual se montan las decisiones políticas que los sistemas van adoptando. Es muy interesante, ahora sí creo que el tiempo se me agota, es muy interesante hacer pudiéramos decir, un diálogo, una comparación, una traducción entre Los Sertones de Euclides de Acuña y La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, porque La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa es el relato de los mismos hechos, es una novela sobre estos mismos hechos de Canudos, tomando la obra original de Euclides de Acuña, pero también Vargas Llosa fue al Sertón, investigó en los periódicos de la época y recogió elementos con los cuales hace una reconstrucción más polifónica, podríamos decir, para hacer una... mientras que la obra de Euclides de Acuña es monológica, monoideológica, porque es la descripción de un positivista ortodoxo, podríamos decir, por emplearle un adjetivo que se los defina a ustedes. La obra de Vargas Llosa tiene una polifonía que permite ver las distintas visiones que se pueden realizar sobre este gravísimo episodio de la historia del Brasil, constitutivo de la historia del Brasil. Y para acabar, para que nadie piense que uno está pensando que esta historia ocurrió en el Brasil y solo en el Brasil, digo en mi ensayo que esto recuerda las represalias contra las campañas militares contra los indios del sur de Argentina, de la Patagonia, las campañas en los Andes del Perú,
Es decir, imagino que los colegas y las colegas mexicanas tendrán mucho para contarnos sobre episodios muy similares en la historia de nuestros pueblos. Nada, es tratar de traer a partir de una obra literaria muy significativa para la historia del Brasil una crítica y una disputa por el sentido de las palabras pueblo, república, democracia, que están en constante disputa, valga la redundancia, y creo que debemos intentar mantener esa disputa para lograr que el sueño, o por lo menos tender al sueño de la máxima inclusión de todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Douglas Price. Y como siempre, mi agradecimiento, respeto, admiración y afecto. Gracias. Muchísimas gracias.